Bueno, me dejaron esta pregunta en los comentarios. Me están diciendo que si es posible empezar a programar a los 37 años. Y bueno, la respuesta corta es sí. Es más, mi amigo Joel, quien era mi entrenador del gimnasio, lo invité a que se uniera a la empresa de desarrollo de software donde yo trabajo y ya lleva 8 meses. Él no tenía ningún conocimiento, sencillamente decidió empezar a estudiar y le fue súper bien. Ya está conmigo, ya está ganando como desarrollador de software. Pero volviendo a la pregunta inicial, la respuesta larga es depende. Y vamos a analizar cada uno de los factores que se debe tener en cuenta para poder responder a la pregunta de ¿puedo aprender a programar después de cierta edad? Entonces lo primero que tenemos que hablar es acerca de, bueno, ¿qué es exactamente desarrollar software? Desarrollar software o programar es transformar un requerimiento en un programa de cómputo. Un requerimiento es algo que necesita nuestro cliente y que lo quiere ver transformado en un programa. Por ejemplo, que un sistema permita guardar una base de datos de unos clientes o que esa base de datos la podamos llevar a Excel o que nuestro sistema lo podamos ver desde un celular. El conjunto de estos requerimientos conforman un documento de requisitos. El documento de requisitos es el insumo necesario por el desarrollador de software para comenzar a trabajar. Cuando el programador entrega él o los programas necesarios para satisfacer ese documento de requisitos, se dice que ya hubo un desarrollo de software. Esto es lógicamente mucho más complejo, pero en alto nivel es lo que hace un desarrollador de software. Entonces un desarrollador de software primero recibe el requerimiento, lo analiza, lo desarrolla y luego lo entrega. Tengo una lista de reproducción que se llama Live Coding, en donde me grabo en vivo y en directo haciendo desarrollos de sistemas pequeños. También incluyo en repositorios en GitHub el código fuente por si lo quieres usar o quieres aprender algo de lo que hicimos. Entonces, bueno, lo segundo es ¿por qué estudiar programación? Y hay varias razones por las cuales estudiar programación. Yo tengo 3 razones principales. La principal razón es porque el mercado tiene un déficit impresionante de desarrolladores de software. Como ya vimos en otro video, la demanda de desarrolladores de software está por las nubes y la oferta no alcanza a suplir esa demanda. Eso hace que el precio por hora de desarrollo de software esté súper elevado. Por ejemplo, un programador junior puede ganarse perfectamente lo que se gana un ingeniero, un abogado, un médico, que inclusive tienen especializaciones. Estamos hablando de un programador junior que recién empezó y que tiene poca o nula experiencia. Eso es increíble. Eso a mí me parece increíble. Y no estoy exagerando. De hecho, un programador junior puede ganarse $1,000 mensuales trabajando remoto para trabajar en una empresa sin experiencia o con muy poca experiencia o para aprender. Otra razón muy importante es porque ahora hay muchas facilidades para aprender. Como ya sabemos, hay muchas ofertas de cursos, tutoriales, institutos, bootcamps, programas para aprender desarrollo de software. Y estos son a precios muy favorables. Ya no es necesario estudiar una carrera de programación en la universidad. De hecho, eso nunca ha sido necesario. Eso es un mito que hay en el oficio. Aquí mismo en el canal encuentras una lista de reproducción con el primer módulo para aprender desarrollo web desde cero, para que lo vayas a ver. La tercera razón es porque se acopla con el estilo de vida que la mayoría de las personas quieren. Por ejemplo, en mi caso, mi empleador o la empresa para la que yo trabajo, que es una empresa americana, ellos no les interesa que yo esté allá, que yo esté en una oficina, que esté cumpliendo horario, sino que a ellos les interesa que yo cumpla con mis responsabilidades. Y mis responsabilidades son efectivamente como darle soporte a la plataforma que yo mismo les hice, desarrollar nuevas funcionalidades y atender a las reuniones que sean necesarias con los otros departamentos o con los otros desarrolladores. Pero a ellos no les importa si yo estoy en mi casa, o estoy en la playa, o estoy paseando, o estoy en una oficina, o estoy en el centro comercial en un café o en un coworking. De hecho, yo suelo normalmente hacer eso. Es más, en este momento estoy en una oficina que alquilé para Joel y para mí, en donde nosotros venimos aquí a trabajar cuando queremos, pero podemos también trabajar desde la casa o desde el centro comercial. Y eso se acopla al estilo de vida que yo quiero y es algo que permite la programación. La mayoría de las empresas permiten hacer eso, sobre todo las modernas, pero hay empresas que todavía no creen en el trabajo remoto o que sencillamente requieren que usted todo el día esté con la cámara prendida para saber que usted sí está efectivamente haciendo. Pero es un tema de lado y lado. La empresa en la que yo trabajo se ha ganado mi confianza y yo me he ganado la confianza de ellos y por eso me permiten hacer esto. Pero no es la única empresa en donde se puede hacer esto, en la mayoría de las empresas se puede hacer. Ojo, no estoy diciendo que el desarrollo de software ahora es para que usted se vaya a programar en una playa. Esto es un tema de responsabilidad muy importante y en mi caso me he ganado una alta responsabilidad y confianza de parte de mi empleador para poder vivir así. En ese sentido yo me considero implacable. Por ejemplo, una vez en un subsistema que nosotros proveemos, una persona se quedó encerrada a las 3 de la mañana un domingo y tuvieron que llamar a los bomberos.
Pero como yo alcancé a ver el problema, el mensaje a tiempo, yo pude rápidamente entrar al sistema y liberar a la persona. Mi jefe no tenía ningún problema en que yo lo hiciera ahí mismo o lo hiciera en horario laboral. De hecho, él me dijo que esperara a arreglarlo el lunes por la mañana. Pero yo le dije que si yo podía hacerlo, sencillamente preferiría arreglarlo. Yo, por ejemplo, siempre que salgo a la calle o me voy de paseo o me voy para cualquier lado, cargo con mi kit de desarrollo que consiste en una pequeña laptop, un teclado y conexión a internet en donde puedo atender cualquier problema desde cualquier lugar. Bueno, lo tercero de lo que vamos a hablar es qué necesito para programar. Y bueno, para programar, al igual que en cualquier otra disciplina, lo que se necesita es actitud, disciplina y dedicación. Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años yo estuve en obesidad también por temas de programación, porque me dedicaba mucho tiempo a estar sentado en el computador y a no tener actividad física, y entré en obesidad. Entonces en ese momento decidí inscribirme en el gimnasio. En ese gimnasio se practicaba una modalidad que se llama Fit Combat y me gustó tanto y fue tan pasional para mí que me convertí en instructor. Al principio era muy difícil y lo hacía muy mal. Ahora pues no lo hago tan mal, pero por lo menos ya puedo dirigir clases yo solo sin que haya otro instructor que me esté supervisando. Esto era algo completamente nuevo para mí, porque yo nunca he sido una persona de hacer deportes, ni mucho menos de hablar en público, ni de dirigir una clase grupal. Es más, yo ni siquiera sé bailar. Y ahora he logrado convertirme en instructor y aunque no sea muy bueno, disfruto mucho hacerlo y gano dinero por ello. Ahora te pongo el ejemplo contrario. Mi amigo Joel, quien era el entrenador mío en el gimnasio, yo con el tiempo me di cuenta, porque lo fui conociendo, que él era una persona responsable, con actitud y con compromiso de trabajo, y por eso me animé a invitarlo a este proyecto de desarrollo de software. Entonces sencillamente le di unas guías, unos lineamientos y unos cursos que se pueden encontrar online, y él, cuando me dijo que ya los había estudiado, yo le dije como listo, vamos a dar el paso. Venga a trabajar conmigo en mi empresa, le vamos a dar un periodo de prueba y si supera el periodo de prueba lo vamos a contratar como desarrollador de software, y si no, pues entonces vas a encontrar otro trabajo en otra área. Él trabajó 3 meses con esa modalidad. Él sabía que en cualquier momento podíamos prescindir de sus servicios, pero por otro lado, si superaba el periodo de prueba de 3 meses, podía ya optar por un cargo mucho más serio. Y eso fue lo que pasó, y ya hoy está trabajando con nosotros y ganando en dólares. Es muy bacano porque él ya es autosuficiente, entonces ya puede desarrollar, programar, desarrollar requerimientos para nuestro cliente, y lo puede hacer solo, puede consultar en internet o me puede preguntar a mí. Entonces ya es una inversión que ya se recuperó. Mientras que nosotros llevamos meses buscando una persona que sea responsable, que ya tenga un seniority, es decir, que ya tenga mucha experiencia, pero no lo hemos podido encontrar porque siempre tenemos problemas con que la persona deja el cargo, lo deja tirado, o es muy irresponsable, o tiene varios trabajos, o bueno, una cantidad de problemas. Entonces a veces es mejor contratar a alguien para que aprenda, invertir en él para que ya sea mucho más capacitado. Con estos dos ejemplos, lo que te quiero decir es que cualquier persona con la actitud, con la guía, con la disciplina adecuada puede lograr estudiar cualquier cosa. Ahora yo te estoy diciendo que estudies programación, pero eso depende mucho de la forma de ser de nosotros y de cómo queremos ser. Y bueno, la otra cara de la moneda es que desde que tengo empresa he tenido 10 aprendices y solamente 7 han salido adelante. 3 han dejado el camino y se han dedicado a hacer otras cosas porque definitivamente dijeron que esto no es para ellos. Y hay que ser muy sincero con eso. Esto no es para todo el mundo. Entonces tú tienes que evaluarte también si tienes las cualidades necesarias. El cuarto punto es, bueno, ¿y entonces cómo aprendo programación? Para aprender programación hay muchísimos caminos, como les mencioné anteriormente, hay cursos, tutoriales, bootcamps, institutos, pero digamos que lo que hace la diferencia es cuánto tiempo inviertes en ellos y la guía que tienes apropiada para ello. Por ejemplo, hace tiempos llegó un amigo a mí y me dijo, estoy aprendiendo programación, y cuando fuimos a ver qué era lo que estaba aprendiendo a programar en C. Entonces yo le dije, ¿usted por qué está programando en C? Y él me dijo, porque un profesor me dijo que estudiara C. Y yo le dije, ¿usted qué es lo que quiere programar en C? Y él dijo, no sé, yo quiero hacer una aplicación. Yo le dije, con C usted no va a hacer aplicaciones, usted tiene que estudiar otras cosas completamente diferentes. Entonces digamos que cada parte de la programación tiene su orientación, su camino específico, unos lenguajes, unas herramientas y unos conceptos totalmente diferentes, y eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando uno cree que va a empezar a estudiar programación, lo primero que hace es escribir en Google o en YouTube curso de programación, y eso lo lleva a un curso de HTML, JavaScript o CSS, que realmente usted ni siquiera sabe qué es HTML y ya está programando de una en HTML, y eso es un error muy común.
También pasa, por ejemplo, en los bootcamps que el primer o el segundo día usted ya está de una ahí programando en HTML o haciendo etiquetas en HTML, cuando eso es un error en mi concepto muy grave, porque pues si la persona no entiende de conceptos de desarrollo web, solamente está repitiendo lo que hace el instructor y ahí no hay un aprendizaje verdadero. Otro ejemplo es cuando encuentras cursos o tutoriales que dicen de cero a experto. Y bueno, esta es mi opinión, y es que de cero a experto no se puede lograr con un curso, con un tutorial de 1 hora o 1 y media de YouTube. Yo digo que la experticia solamente está en la experiencia. Cuando yo llevo varios meses, días, años, mucha práctica en un solo tema, voy a lograr ser experto. Pero solamente viendo un video o un curso nunca voy a lograr ser experto. Yo, por ejemplo, le huyo cuando un video dice de cero experto en Java. Eso no es cierto. Y volviendo al tema de cómo puedo aprender programación, hay una cosa, y es que antes se creía que para ser programador o para estudiar programación había que ir a una universidad a estudiar un pregrado, y eso no es cierto. De hecho, yo soy ingeniero de sistemas, pero no por eso soy programador. De hecho, yo aprendí a programar mucho antes, y en la universidad donde estudié ingeniería de sistemas e informática no enseñan programación. Tal vez un curso, pero no hay programación. Es más, yo soy ingeniero de sistemas e informática de la UPB, tengo una especialización en desarrollo de software y empecé a hacer la maestría en tecnologías de la información y comunicación. Pero por allá me di cuenta que yo no quería hacer nada de eso, sino que lo que yo quería es programar. Así que decidí salirme de ese programa y dije, mejor me pongo a estudiar programación y me vuelvo un experto en alguna herramienta de programación. Por ejemplo, yo tengo 10 años de experiencia en Ruby y no me considero todavía un experto. Sí destaco sobre la mayoría y soy competitivo en el mercado, pero eso todavía no me hace un experto. En este canal encuentras un curso de fundamentos de desarrollo web, en donde vas a ver los conceptos claves y toda esta información que te estoy diciendo para que ahora sí te animes a hacer un curso de programación web en HTML, en JavaScript y CSS. Yo recomiendo altamente conocer los conceptos antes de ir a programar y antes de ir a tirar código. Finalmente, para cerrar este punto, hay una creencia de que necesito un equipo caro o muchas pantallas o periféricos costosos, y eso no es cierto. Cualquier computador que digamos tenga mínimo 1 GB de RAM, de memoria, y una buena conexión a internet te sirve lo suficiente como para aprender programación. Ya cuando estés trabajando puedes ver qué opciones puedes comprar para equipos más potentes, y cuando ya estés full de lleno en la programación te vas a terminar comprando equipos, pantallas, teclados y todo el ecosistema que necesites para mejorar tu experiencia en programación. Pero para iniciar, un computadorcito normal y una buena conexión a internet son suficientes. Muy bien, otra pregunta o otro punto que hay que analizar es ¿qué debo aprender? Y la respuesta es, depende. ¿Quieres aprender a desarrollar páginas web o hacer sistemas de información web o hacer aplicaciones o hacer videojuegos, inteligencia artificial, machine learning? ¿Te gustan los datos? Digamos que hay muchos campos de acción en la programación y casi en todos ellos hay mucha demanda de trabajo y hay poca oferta. Entonces yo recomendaría que primero se preguntara a uno mismo como, listo, ¿qué quiero aprender? Y bueno, si digamos que es indiferente o lo que estás buscando es un cambio de carrera o por ejemplo mejorar tus ingresos, mi consejo personal, y digamos que otras personas pueden pensar diferente, tal vez lo hagan, es que se vayan por la programación web. Y la razón de esto es por la demanda. Bueno, puede que mi opinión esté sesgada porque yo mismo soy programador web, pero la demanda en este momento para sistemas de información, páginas y todo tipo de cosas relacionadas con la web está súper disparada, y las facilidades que hay con cursos en YouTube, con tutoriales, con digamos documentación online y gratis, está pero como para que uno aprenda sí o sí. Otra cosa muy importante es el inglés. Entonces yo le digo normalmente a las personas que si usted sabe en inglés, tienen por ahí el 50% de su aprendizaje ya caminado. ¿Por qué? Porque digamos que aprender inglés o saber comunicarse en inglés, por un lado te va a facilitar el estudio y por otro lado te va a facilitar conseguir un trabajo que gane en dólares, ¿cierto? Pero si no sabes inglés no significa que no sea una buena oportunidad, significa que es una oportunidad que tienes que aprovechar para mejorar tu inglés y poder salir adelante pues como en este mercado extranjero. Si simplemente no vas a aprender inglés, puedes trabajar en español, puedes trabajar con agencias o con empresas muy grandes estilo Global, estilo Baires y otras empresas así grandes que contratan personas que hablan en español pero que tienen clientes
por fuera, en el extranjero o en Europa o en Estados Unidos o así. En cualquier caso, cual sea la decisión que tomes para desarrollar o para comenzar a programar, mi consejo es que primero se vayan por los conceptos básicos o los fundamentales de cualquier tipo, por ejemplo del desarrollo web. La razón por la que te estoy diciendo esto es porque pues en mi experiencia yo tengo que ver con muchos programadores en el día a día y yo veo que hay personas que definitivamente no entienden los conceptos básicos, y al no entender los conceptos básicos hay muchos huecos que son difícil de llenar cuando uno ya empieza a obtener mucha más experiencia. ¿Sí? Y eso se refleja en el día a día cuando uno ve sistemas en la calle, en las páginas web o en los gobiernos, donde uno ve fallas de seguridad o, por ejemplo, que escuchan que el sistema está caído. Eso es precisamente por ese tipo de problemas. Yo mismo tengo un informe que publiqué en internet que encontré una falla de seguridad muy grave en un sistema gubernamental, hice la denuncia, ellos realizaron el parche, pero no me dieron el mayor mérito, pues ni siquiera me dieron las gracias. De hecho, demeritaron pues o subestimaron como la falla de seguridad, pero yo descubrí que había un entramado, bueno, hipotéticamente hablando, para hacer un negocio de pasaportes y temas de citas. Y bueno, lo descubrí precisamente porque encontré una falla de seguridad en el sistema en algo tan sencillo como un concepto. De hecho, en el curso que yo tengo en el módulo desde conceptos de programación web, te enseño esa misma falla. Otra razón para aprender los conceptos básicos y los fundamentos de cualquier tipo de programación es que las empresas ya se dieron cuenta que ahora hay muchas empresas y muchos programas que forman programadores que pues no estudiaron una carrera relacionada con sistemas, lo cual no está mal, pero digamos que ven que hay muchos vacíos y mucha baja en la calidad, ¿sí? Y la rotación de personal en programación es muy alta precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una calidad cuestionable en el mercado, vuelve más competitivo el programador que adquiere más experiencia, que puede demostrar a través de sus perfiles que sabe mucho más y son los mejores pagos. Entonces, para mí es una inversión muy importante que yo te recomiendo hacer, que es aprender el tema de conceptos fundamentales de programación de cualquier rama. Ahora bien, para responder la pregunta de qué debo aprender, mi consejo es que hay dos formas en las que usted puede ser rentable muy rápidamente. Lo primero es que usted estudie HTML, JavaScript y CSS. Cuando ya estudiaste esas tres tecnologías, bueno, digamos que son tres pequeñas tecnologías que son fundamentales para el desarrollo web, puedes hacer tres cosas en realidad. La primera, que para mí es la más fácil, es volverse un QA o un tester. Un tester o un QA es una persona o un cargo dentro de una empresa de desarrollo de software que se encarga de garantizar la calidad y de probar las funcionalidades de un sistema. Entonces, normalmente a un tester le pasan un documento de requisitos o un flujograma en donde le dicen: este sistema funciona de esta manera, por favor encuentre todos los errores asociados, inclusive fallas de seguridad. Esto se hace de forma manual o de forma automática. Por ejemplo, de forma automática se puede hacer con frameworks como Selenium. Entonces, si tú aprendes a usar Selenium previo a que ya hayas tenido HTML, JavaScript y CSS, puedes hacer scripts que interactúen con sistemas de información web, y estos sistemas de información web finalmente van a aportar o arrojar las fallas que uno pueda identificar como QA o como tester, y esas fallas son súper importantes para el negocio, porque un negocio que tiene identificadas las fallas es un negocio que no va a fallar en frente a un cliente o en, digamos, un ambiente de producción, y eso es muy fácil de lograr. Digamos que cuando se dominan los pilares fundamentales de la programación web, volverse QA es muy sencillo, en comparación con las siguientes dos opciones. La segunda opción es volverse un desarrollador frontend, que es hoy por hoy la más popular. En todos los programas que uno ve o tutoriales en Platzi, Coursera, Udemy, ven como cursos en los que le ofrecen a las personas de cero experto en desarrollo frontend. Entonces les enseñan React o Angular, o menos popular Vue.js. ¿Y qué pasa? Digamos que si uno se vuelve desarrollador frontend va a ser muy competitivo en el mercado, porque ahora se requieren muchos desarrolladores frontend y es muy lucrativo, pero digamos que eso no es tan sencillo. Solo aprender React es todo un camino de experticia. Entonces, con un video de 1 hora o con un curso pequeño de cero a experto en React no vas a aprender a hacer React para poder ser un desarrollador frontend. Lo que yo aconsejo es, listo, hacer ese curso de cero a experto, pero trabajar mucho en mejorar el portafolio. Entonces, en sitios como GitHub
puedes montar tus repositorios, escoge 10 proyectos de cualquier temática, un chat, una calculadora, un sistema de información, un sistema para una bodega o un sistema para una peluquería, cualquier cosa que quieras hacer y los montas en repositorios en GitHub, que en cuanto mejor calidad tengan esos repositorios en GitHub, te van a juzgar los reclutadores y los líderes técnicos en las empresas donde vas a estar finalmente enviando las hojas de vida. Cuando a mi empresa llega un candidato, yo lo primero que hago es preguntarle por su repositorio. Si tiene repositorios y tiene pues varios proyectos, entonces yo los veo y los analizo y les puedo preguntar en la entrevista técnica acerca de sus repositorios. Pero si no tiene, es muy difícil saber, digamos, su nivel técnico, a menos que yo le haga una prueba técnica, pero allá a nadie le gusta hacer pruebas técnicas. Yo, por ejemplo, no las hago porque digamos que conversando con las personas logro identificar, digamos, qué tanta experiencia tienen en este tema. Entonces, bueno, eso es un tema también a considerar. Y la tercera forma es volverse un full stack developer. Un full stack developer es una cosa mucho más avanzada, es un rango, es un rol en el cual la persona domina el frontend, domina el backend, hace base de datos, hace un poco de redes con sistemas BPS, con máquinas, con montajes, pasos a producción. O sea, es como envolver varios cargos o varios roles en uno solo, ¿sí? Entonces eso requiere mucha más experticia, camino más lento, estudiar varias tecnologías, no solamente web, frontend, HTML, JavaScript y CSS, sino que a eso ya le metemos Python, Java, Ruby y frameworks construidos sobre esos lenguajes. Entonces digamos que es algo como para cogerla más suave, que es posible, pero digamos que renta mucho más lento. Yo, por ejemplo, soy desarrollador full stack en Ruby on Rails. Es uno de los cargos que tengo en las empresas en las que trabajo. ¿Pero por qué? Porque hace 10 años, cuando conocí el Ruby, empecé haciendo frontend en HTML, luego me pasé al backend con Ruby y ya luego, cuando sin siquiera darme cuenta cuándo pasó, estaba haciendo plataformas enteras en Ruby on Rails. Yo hoy tengo clientes, tengo empresas y tengo, digamos, varios proyectos en los que hago toda la solución en Ruby on Rails, pero digamos que no siempre es lo que se debe hacer. A veces se hacen, por ejemplo, aplicaciones para móviles, eso no se puede hacer en Ruby, o hago micro frontends, entonces eso tampoco se puede hacer con Ruby, se hace con Angular o con React o con Vue, o a veces hay que hacer análisis en bases de datos, eso no tiene nada que ver ahí. Entonces eso solamente se logra con el tiempo, con la experiencia y con haber trabajado varios proyectos. Entonces, para responder la pregunta inicial de este video, sí se puede aprender programación a los 37 años, o a los 43 como Joel, o a los 13 como en mi caso. Todo eso depende del conocimiento de nosotros y de la actitud que queramos tomar. Si quieres saber cuánto puede ganar un programador, en el siguiente video te explico cuánto gano y qué es lo que tengo que hacer en mi día a día.